Presos mandan mensaje impactante a Omar García Harfuch en vivo. Lo que hizo Harfuch te dejará sin palabras. Omar García. Harfuch caminaba con paso firme por los pasillos del Centro Federal de Readaptación Social número 1. El eco metálico de sus pisadas resonaba contra las paredes de concreto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mantenía su rostro impasible mientras avanzaba escoltado por 6 agentes federales. Habían transcurrido 3 años desde su nombramiento y su reputación como funcionario incorruptible solo se fortalecía. La visita al penal formaba parte de un programa gubernamental para demostrar transparencia en el sistema penitenciario. Una cadena nacional transmitiría en vivo su recorrido y una breve conferencia desde el interior de la prisión. Secretario, todo está listo para la transmisión, informó Miguel Ortega, director del penal, un hombre corpulento con uniforme impecable. Los medios están instalados en el patio central y desde allí recorreremos el área de visitas, la cocina y finalizaremos en el módulo B para la conferencia. Harfuch asintió con un gesto seco. No confiaba en Ortega. El director llevaba 6 meses en el cargo y sus antecedentes generaban dudas. Rumores lo vinculaban con el Cártel de Santa Rosa, una organización criminal poderosa. La transmisión comenzó puntual. Cámaras seguían a Harfuch mientras recorría las instalaciones. El secretario explicaba las medidas implementadas para prevenir fugas y controlar el tráfico de drogas dentro del penal. Detrás de las cámaras, en el módulo D, Eduardo Vega, conocido como El Profesor, observaba atentamente la transmisión en un pequeño televisor. Ningún guardia sabía que este recluso condenado por fraude bancario había logrado hackear el sistema de seguridad interno. Tampoco sabían que era el cerebro detrás de una operación que llevaba meses preparándose. El profesor revisó su reloj. Faltaban exactamente 47 minutos para ejecutar el plan. En otra celda del mismo módulo, Raúl Mendoza, el Cobra, aguardaba la señal. Exmilitar con entrenamiento en fuerzas especiales, ahora cumplía cadena perpetua por múltiples asesinatos. Sus contactos dentro y fuera de la prisión lo habían convertido en el líder de facto de los reclusos. El plan había surgido 3 meses atrás, cuando descubrieron que gran parte del personal de seguridad trabajaba para el Cártel de Santa Rosa. Peor aún, habían confirmado que el director Ortega facilitaba el ingreso de armas y coordinaba operaciones criminales desde el interior. La visita de García Harfuch representaba una oportunidad única. «Todo listo», susurró Javier Soto, un guardia que se había unido a su causa después de que el cártel asesinara a su hermano. Los sistemas de seguridad se desactivarán durante 90 segundos cuando el profesor dé la señal. El Cobra asintió sin mostrar emoción. Su vida y la de otros 28 reclusos implicados dependían de la precisión del plan. Mientras tanto, Harfuch llegaba al módulo B, donde una mesa con micrófonos aguardaba para la conferencia de prensa. Periodistas de diversos medios se preparaban para hacer preguntas. «Secretario, ¿considera que el sistema penitenciario ha mejorado durante su gestión?», preguntó una reportera. «Los indicadores muestran una reducción del 32% en incidentes violentos dentro de los penales federales», respondió Harfuch. «Hemos implementado tecnología de vanguardia y capacitado al personal para...». Un estruendo interrumpió la conferencia. Las luces parpadearon momentáneamente. Los guardias se tensaron, llevando las manos a sus armas. «Continúe, secretario. Solo ha sido una fluctuación eléctrica», explicó Ortega con una sonrisa forzada. Pero García Harfuch, con años de experiencia en situaciones de crisis, detectó que algo andaba mal. Una gota de sudor recorría la frente del director del penal. «Quizás deberíamos verificar los generadores eléctricos antes de continuar», sugirió Harfuch. «No será necesario», insistió Ortega. «Por favor, prosiga con la conferencia. Millones nos observan». Esta última frase alertó aún más al secretario. La presión por mantener las apariencias resultaba sospechosa. En el módulo D, el profesor activaba la siguiente fase. Presionó una secuencia de teclas en un dispositivo improvisado. Las cámaras de seguridad comenzaron a reproducir grabaciones pregrabadas, mostrando pasillos vacíos, mientras la realidad era muy distinta. Los 90 segundos de intervención permitieron que el Cobra y otros 7 reclusos abandonaran sus celdas.
Se movieron sincronizados por pasillos secundarios, evitando las rutas de vigilancia. «Tenemos control de las cámaras», confirmó el profesor a través de un radio modificado. «Procede a la fase 2». El Cobra y su equipo llegaron a la lavandería, donde Javier Soto les proporcionó uniformes de guardias y credenciales falsas. La transformación fue rápida. En menos de 3 minutos, 8 peligrosos criminales se habían convertido en aparentes oficiales penitenciarios. En el módulo B, la conferencia continuaba. García Harfuch respondía preguntas cuando notó que 3 guardias intercambiaban miradas nerviosas. Un leve zumbido en su radio personal le alertó. Un código de 3 pitidos. Amenaza inminente. Sin perder la compostura, el secretario continuó hablando mientras desabrochaba disimuladamente el botón de su saco para acceder rápido a su arma. Las puertas del módulo B se abrieron repentinamente. 8 guardias ingresaron con paso firme. Nadie pareció alarmarse, hasta que uno de ellos levantó su arma y disparó al techo. El pánico fue inmediato. Periodistas y camarógrafos se arrojaron al suelo. Los guardias legítimos intentaron responder, pero estaban en desventaja. «¡Nadie se mueva!», gritó el Cobra. «Esto es una intervención, no un motín. No queremos heridos, solo justicia». García Harfuch evaluó la situación en segundos. Sus guardias personales habían formado un perímetro defensivo, pero enfrentaban una situación crítica. Las cámaras seguían transmitiendo, y cualquier tiroteo resultaría en una masacre. «Bajen las armas», ordenó Harfuch a sus hombres. «Escuchemos lo que tienen que decir». El Cobra se acercó al secretario con paso decidido, mientras sus compañeros aseguraban las entradas y mantenían control sobre el director Ortega, quien temblaba visiblemente. «Secretario García Harfuch, no venimos a lastimarlo. Venimos a entregarle información que salvará vidas, incluida la suya». Un silencio tenso invadió la sala. Las cámaras continuaban grabando, lo que ya se había convertido en uno de los momentos más extraordinarios de la televisión mexicana en vivo. «Habla entonces», respondió Harfuch con voz firme. El Cobra hizo una señal y 2 de sus hombres arrastraron a Ortega al centro del salón. «Este hombre no solo dirige esta prisión. Es el coordinador operativo del Cártel de Santa Rosa dentro del sistema penitenciario federal. Desde aquí se planifican secuestros, asesinatos y distribución de drogas». Ortega intentó hablar, pero el Cobra lo silenció con un gesto. «Tenemos pruebas», continuó el recluso, entregando una memoria USB a Harfuch. «Conversaciones grabadas, transferencias bancarias, nombres de oficiales corruptos en 5 penales federales». «Son mentiras», gritó Ortega desesperado. «Son criminales intentando desestabilizar el sistema». García Harfuch tomó la memoria USB sin apartar la mirada del Cobra. «¿Por qué debería creer a un hombre condenado por múltiples asesinatos?» «Porque a diferencia de él», respondió el Cobra señalando a Ortega, «yo no pretendo ser algo que no soy. Asumo mis crímenes, pero lo que ocurre en este penal va más allá. Están usando instalaciones federales como centros de operación». Harfuch analizó la situación. La transmisión en vivo significaba que millones observaban. Si rechazaba la información, podría estar perdiendo evidencia crucial. Si la aceptaba, legitimaba un acto criminal en televisión nacional. «Hay algo más que debe saber», agregó el Cobra, bajando la voz. «En 48 horas el cártel planea asesinar a 3 jueces federales y al gobernador de Hidalgo. La operación ya está en marcha». La expresión de Ortega confirmó involuntariamente esta información. Su rostro palideció completamente. «¿Cómo sabemos que no es una trampa?», preguntó uno de los guardias personales de Harfuch. «Porque yo mismo filtré esa información desde dentro», respondió una nueva voz. Todos giraron hacia la entrada del módulo. Un hombre con uniforme de guardia avanzaba lentamente con las manos en alto. Al llegar a la luz, García Harfuch lo reconoció inmediatamente. «¿Capitán Herrera?». El hombre asintió. «Llevo 8 meses infiltrado en el cártel, secretario. Mi cobertura se comprometió hace 3 días. Me trajeron aquí para eliminarme discretamente». Ricardo Herrera era uno de los agentes encubiertos más valiosos de la unidad antinarcóticos. Su desaparición había sido reportada una semana atrás, pero nadie imaginaba que estuviera dentro del penal. Ortega, viendo que su situación empeoraba, intentó alcanzar un arma,
Uno de los reclusos reaccionó golpeándolo con la culata de su pistola. El director cayó inconsciente. «Necesito pruebas concretas, no solo palabras», exigió Harfuch, manteniendo la calma a pesar de la tensión creciente. El cobra hizo una señal y el profesor entró al módulo con una laptop. «Tenemos acceso a las cámaras de seguridad reales, no las grabaciones que se muestran en el centro de control». Las imágenes en la pantalla revelaban una realidad escalofriante. En varias celdas vacías, según los registros oficiales, hombres armados preparaban lo que parecían ser explosivos y armas de alto calibre. «El módulo F está completamente bajo control del cártel», explicó el profesor. «En los últimos 3 meses han introducido suficiente armamento para equipar a un pequeño ejército». A través de las cámaras, García Harfuch pudo observar a hombres preparando chalecos con explosivos, limpiando rifles de asalto y revisando planos que parecían ser de edificios gubernamentales. «La operación contra los jueces y el gobernador es solo la primera fase», continuó el cobra. «El verdadero objetivo es provocar un caos que justifique la intervención de fuerzas federales en ciertos territorios donde el cártel quiere expandirse». La mente analítica de Harfuch procesaba toda esta información a gran velocidad. Las piezas encajaban con ciertos patrones de violencia que venían detectando en los últimos meses. «Si esto es cierto, ¿por qué arriesgarse con esta intervención pública?», cuestionó Harfuch. «Podrían haber filtrado la información de manera anónima». «Porque el sistema está comprometido hasta niveles que usted no imagina», respondió el cobra. 3 intentos previos de alertar a las autoridades resultaron en la muerte de quienes proporcionaron la información. Necesitábamos un escenario donde no pudieran silenciarnos. La transmisión en vivo continuaba. Los periodistas, inicialmente aterrorizados, ahora documentaban meticulosamente cada palabra y gesto. México entero era testigo de un momento histórico. «Asumiendo que todo esto sea verdad», dijo Harfuch, «¿cuál es su expectativa? Han cometido un delito grave al tomar el control de esta área y amenazar con armas». «No pedimos inmunidad ni beneficios personales», respondió el cobra. «Solo queremos que se haga justicia y se detenga esta operación antes de que cientos de inocentes mueran». García Harfuch sabía que cada segundo era crucial. Sin embargo, las reglas del protocolo exigían negociar con los amotinados, llamar a unidades especiales y establecer un perímetro. Procedimientos que tomarían horas mientras el reloj avanzaba hacia una masacre planificada. «Esto es lo que haremos», decidió Harfuch con autoridad. «Mantendré a 5 de mis hombres aquí como garantía. El resto se movilizará para verificar la información sobre el módulo F. Si confirman lo que dicen, iniciaremos un operativo inmediato». El capitán Herrera dio un paso adelante. «Puedo guiarlos. Conozco la distribución exacta y los códigos de acceso que el cártel utiliza». Mientras se organizaba esta verificación, el profesor se acercó a Harfuch. «Hay algo más», dijo entregándole otra memoria USB. «Aquí hay registros de comunicaciones entre el director Ortega y 3 funcionarios de alto nivel en su secretaría. Han estado coordinando operaciones con el cártel durante al menos un año». Esta información heló la sangre de García Harfuch. La posibilidad de traidores en su círculo cercano explicaría ciertos fracasos operativos recientes. «¿Nombres?», exigió. «Todo está ahí», respondió el profesor, incluidos los de 2 generales que asistirán a su reunión de gabinete esta tarde. El escenario se complicaba exponencialmente. Si Harfuch abandonaba el penal, perdería control directo de la situación. Si permanecía, podría estar entregando a sus potenciales traidores tiempo para cubrir sus huellas. «Necesito comunicación directa con el presidente», decidió Harfuch. Uno de sus guardias le entregó un teléfono satelital. A diferencia de los celulares convencionales, este dispositivo no podía ser intervenido fácilmente. Mientras Harfuch explicaba brevemente la situación al presidente, el cobra y sus hombres mantenían asegurado el perímetro. Los periodistas continuaban transmitiendo, convirtiendo cada minuto en material histórico para el periodismo mexicano. 20 minutos después, llegó la confirmación. El equipo enviado al módulo F había descubierto exactamente lo descrito por los reclusos, un arsenal completo y documentos detallados sobre ataques planificados. «Tenían razón», confirmó el comandante de la unidad táctica a través del radio. «Es peor de lo que describieron»,
Encontramos suficientes explosivos para derribar varios edificios. García Harfuch tomó una decisión sin precedentes. Mirando directamente a las cámaras, se dirigió a la nación. Pueblo de México, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acabo de confirmar un complot criminal operando desde este penal federal. Con la autoridad que me confiere el Estado mexicano, declaro un código rojo en todas las instalaciones penitenciarias federales. Estamos frente a una amenaza a nuestra seguridad nacional que será neutralizada con toda la fuerza del Estado. Girándose hacia el Cobra y el profesor, agregó: su acción, aunque fuera de la ley, ha salvado innumerables vidas. Esto será considerado en su situación legal. Tienen mi palabra. Las siguientes horas transcurrieron en una operación conjunta sin precedentes. Fuerzas especiales aseguraron el módulo F, deteniendo a 23 operadores del cártel. Simultáneamente, unidades tácticas arrestaron a los funcionarios señalados en la información proporcionada por los reclusos. A medianoche, García Harfuch compareció nuevamente ante las cámaras. Su rostro mostraba el cansancio de una jornada intensa, pero sus ojos reflejaban determinación. La operación ha sido un éxito. Hemos desarticulado una célula criminal que operaba desde el interior del sistema penitenciario federal. Los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. Esta noche, México ha demostrado que el crimen organizado no tiene cabida en nuestras instituciones. Lo que Harfuch no mencionó fue que la información incautada revelaba una conspiración mucho más amplia, una red de corrupción que alcanzaba niveles insospechados del gobierno, y mientras la nación procesaba los dramáticos eventos del día en una celda especial, el Cobra recibía la visita del secretario. Su colaboración ha sido invaluable, reconoció Harfuch, pero esto apenas comienza. La información que nos proporcionaron apunta a una estructura criminal que se extiende mucho más allá de este penal. El Cobra asintió. Por eso necesitará nuestra ayuda nuevamente. Lo que vio hoy es solo la punta del iceberg. García Harfuch estudió al recluso con intensidad. ¿Qué propone exactamente? Un equipo, respondió el Cobra, dentro y fuera de los penales. Personas que conocen el sistema desde dentro y pueden identificar las grietas que el cártel aprovecha. La propuesta era tan irregular como tentadora. Utilizar criminales para combatir criminales planteaba dilemas éticos y legales enormes, pero la amenaza que enfrentaban requería medidas extraordinarias. Continúe, dijo Harfuch, abriendo la puerta a un acuerdo que cambiaría para siempre la lucha contra el crimen organizado en México. El Cobra sonrió levemente. Todo comenzó hace 6 meses, cuando descubrimos que el cártel de Santa Rosa había infiltrado al personal de 5 penales federales. Pensamos reportarlo, pero pronto entendimos que los canales oficiales estaban comprometidos. Mientras el Cobra detallaba la operación criminal, en la oficina presidencial se llevaba a cabo una reunión de emergencia. La información recuperada había destapado una conspiración que amenazaba los cimientos mismos del Estado, y en las calles, los ciudadanos observaban atónitos las noticias. El mensaje de los presos a García Harfuch había desencadenado una tormenta política que apenas comenzaba. Los eventos de aquel día serían recordados como el momento en que México enfrentó la dolorosa verdad de la infiltración criminal en sus instituciones, y como el día en que un grupo de reclusos decidió arriesgarlo todo por un bien mayor. Para García Harfuch, sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. La memoria USB en su bolsillo contenía nombres de altos funcionarios, políticos y empresarios vinculados al cártel. Personas poderosas que no dudarían en eliminarlo para proteger sus intereses. La noche avanzaba mientras el secretario de Seguridad comenzaba a trazar un plan que sacudiría los cimientos del poder en México. El amanecer encontró a García Harfuch en su oficina, revisando meticulosamente los archivos recuperados de la memoria USB. Llevaba más de 20 horas sin dormir, pero la adrenalina mantenía su mente alerta. Los documentos revelaban una estructura criminal tan compleja como aterradora. Los registros financieros confirman todo, informó Alejandra Vázquez, su analista de mayor confianza y una de las pocas personas que Harfuch podía estar seguro no estaba comprometida. Transferencias millonarias a cuentas offshore vinculadas a 3 generales
2 subsecretarios y al menos 7 directores de penales federales. Harfuch asintió mientras estudiaba un mapa digital donde se marcaban los puntos clave de la operación criminal. El cártel de Santa Rosa había transformado 5 penales federales en verdaderos centros de operación, coordinando desde allí secuestros, asesinatos y el tráfico de drogas en 12 estados. ¿Qué sabemos sobre los objetivos que planeaban atacar?, preguntó Harfuch. Los 3 jueces federales ya están bajo protección, respondió Alejandra. El gobernador de Hidalgo ha sido trasladado a un lugar seguro. Hemos neutralizado la amenaza inmediata, pero esto es solo el principio, completó Harfuch. Si estos nombres son correctos, enfrentamos una infiltración sin precedentes en las fuerzas de seguridad. La lista incluía a Ernesto Montero, subsecretario de Seguridad Pública, y uno de sus colaboradores más cercanos. Un hombre que tenía acceso a información clasificada sobre operativos contra el narcotráfico en todo el país. Secretario, el presidente solicita su presencia en Los Pinos de inmediato, informó su asistente desde la puerta. Harfuch guardó los archivos en una memoria encriptada y la aseguró en un compartimento secreto de su maletín. Si las sospechas eran correctas, no podía confiar ni en su equipo de seguridad habitual. Alejandra, quiero que establezcas un canal de comunicación directa con el Cobra y el profesor en el altiplano. Necesitaremos su colaboración para identificar a todos los implicados. ¿Estás seguro?, cuestionó la analista. Utilizar criminales como informantes es una cosa, pero establecer un canal directo con ellos, la situación lo amerita, cortó Harfuch. Acaban de demostrar más lealtad a México que muchos funcionarios con insignias y juramentos. Mientras el secretario de Seguridad se dirigía a Los Pinos, en el altiplano la situación había vuelto a una aparente normalidad. El director Ortega permanecía detenido, acusado de narcotráfico, corrupción y conspiración criminal. Un coronel de confianza del presidente había asumido el control temporal del penal. El Cobra observaba desde su celda cómo agentes federales continuaban registrando el módulo F, extrayendo armas y documentación. Su arriesgada estrategia había funcionado, pero sabía que las repercusiones apenas comenzaban. «Tenemos visita», anunció el profesor desde la celda contigua. 2 agentes federales escoltaban a una mujer joven que se identificó como colaboradora directa de García Harfuch. «El secretario requiere información adicional», explicó Alejandra, entregando a El Cobra una tablet con acceso restringido. «Necesitamos identificar a todos los guardias y funcionarios involucrados con el cártel». El Cobra estudió a la mujer con mirada penetrante. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?». «No lo saben», respondió ella con franqueza, «pero el secretario confía en mí y en este momento eso tendrá que bastar». Durante las siguientes horas, el Cobra y el profesor trabajaron identificando rostros en fotografías del personal penitenciario. Marcaron a 37 guardias, 5 médicos y varios administrativos como operadores del cártel. «Esto es solo el altiplano», advirtió el Cobra. «La estructura en otros penales es igual o peor». En Los Pinos, la reunión con el presidente transcurría en un ambiente de máxima tensión. Solo 5 personas habían sido convocadas: el presidente, Harfuch, el secretario de Defensa, el fiscal general y el director del Centro Nacional de Inteligencia. «Los documentos son concluyentes», explicó Harfuch, proyectando gráficos y registros financieros. «El cártel de Santa Rosa ha invertido más de $200 millones en los últimos 3 años para corromper a funcionarios en posiciones clave». «¿Tiene pruebas concretas contra el subsecretario Montero?», preguntó el fiscal general. Harfuch asintió gravemente. «Transferencias a cuentas en Singapur y Panamá. Comunicaciones encriptadas donde coordina envíos de información clasificada. Y esto...». La pantalla mostró fotografías del subsecretario reunido con conocidos operadores del cártel en una propiedad privada en Cuernavaca. «Debemos actuar con extrema cautela», advirtió el secretario de Defensa. «Si alertamos a Montero, podría activar contactos que desconocemos». El presidente permaneció en silencio, procesando las implicaciones. Finalmente habló. «Secretario Harfuch, tiene autorización para formar un grupo especial de intervención. Operarán fuera de los canales habituales, reportando directamente a mí. Su misión:
Desmantelar esta red criminal infiltrada en nuestras instituciones. Necesitaré seleccionar personalmente a cada miembro del equipo, respondió Harfuch, y solicito autorización para implementar métodos poco convencionales. ¿Qué tan poco convencionales?, cuestionó el fiscal general. Utilizaré a reclusos con información privilegiada como asesores e informantes. Personas como el Cobra y el profesor han demostrado conocer el sistema criminal desde dentro. La propuesta generó debate acalorado. Utilizar criminales para combatir criminales planteaba dilemas éticos y legales enormes. Sin embargo, la gravedad de la situación requería medidas extraordinarias. Tiene mi autorización, decidió finalmente el presidente. Pero cualquier operativo debe ser documentado meticulosamente. No sacrificaremos el Estado de Derecho, incluso en estos momentos críticos. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Roberto Salgado, alias El Tiburón, lugarteniente principal del Cártel de Santa Rosa, observaba con furia las noticias sobre los acontecimientos en el altiplano. «Quiero a todos los responsables eliminados», ordenó a su segundo al mando. «Ofrece $5 millones por la cabeza de García Harfuch». «¿Y los reclusos que lo alertaron?», preguntó el subordinado. «Duplica la seguridad en nuestros contactos dentro del penal. Necesito saber exactamente quiénes fueron. Nadie traiciona al cártel y vive para contarlo». La traición había tomado por sorpresa a la organización criminal. Durante años habían operado con impunidad, corrompiendo funcionarios y estableciendo una infraestructura criminal dentro de las instituciones del Estado. La intervención en el altiplano amenazaba con desmoronar años de trabajo meticuloso. «Activa a todos nuestros contactos en la capital», continuó el Tiburón. «Necesito saber cada movimiento de Harfuch, dónde duerme, qué come, con quién habla. No escapará con vida de esto». 12 horas después del incidente en el altiplano, García Harfuch estableció su centro de operaciones en una instalación militar secreta en las afueras de la Ciudad de México. Un búnker subterráneo diseñado para resistir ataques, y más importante aún, libre de filtraciones de información. El primer miembro reclutado para su equipo especial fue el coronel Ramírez, un veterano de operaciones especiales con un expediente intachable. A él se sumaron 20 elementos seleccionados personalmente por Harfuch, todos con historiales probados de incorruptibilidad. «La operación tiene 3 fases», explicó Harfuch a su equipo. «Primero, aislaremos a los funcionarios comprometidos sin alertarlos. Segundo, intervendremos simultáneamente los 5 penales identificados como centros de operación del cártel. Tercero, capturaremos a la cúpula del Cártel de Santa Rosa». «¿Cuánto tiempo tenemos, señor?», preguntó el coronel Ramírez. 72 horas. Si no neutralizamos esta amenaza para entonces, el cártel habrá reestructurado sus operaciones y perdido toda vulnerabilidad temporal. La logística era compleja. Intervenir 5 penales federales simultáneamente requería una coordinación perfecta. Más difícil aún era hacerlo sin filtrar información a través de los canales oficiales, potencialmente comprometidos. «Utilizaremos una estrategia de compartimentación», continuó Harfuch. «Cada equipo conocerá únicamente su parte de la operación. Solo 5 personas tendremos acceso al plan completo». A las 03:00 horas del día siguiente comenzó la primera fase. Agentes seleccionados establecieron vigilancia sobre los funcionarios identificados como cómplices del cártel. No los arrestarían inmediatamente, solo monitorizarían sus movimientos para identificar más conexiones. El subsecretario Montero, ajeno a la operación en su contra, continuaba su rutina habitual. Asistió a reuniones oficiales, firmó documentos y mantuvo conversaciones telefónicas aparentemente normales. Sin embargo, cada una de sus palabras estaba siendo grabada y analizada. En el altiplano, el Cobra recibió una visita inesperada. Un comandante que no reconocía entró a su celda a medianoche. «Levántate. Traslado inmediato». El recluso estudió al oficial con suspicacia. No había recibido ningún aviso de Harfuch sobre un posible traslado. «¿Autorizado por quién?», cuestionó. «Por la Dirección General. No hagas preguntas». El instinto de supervivencia del Cobra se activó. Algo no cuadraba. «Necesito ver la orden oficial», insistió, ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. El oficial perdió la paciencia.
No hay tiempo para esto. Hizo una señal y 3 guardias adicionales entraron a la celda. El Cobra comprendió inmediatamente. No era un traslado oficial, era una ejecución disfrazada. Lo que los falsos guardias no sabían era que el Cobra había anticipado este escenario. Tras décadas en prisión, había aprendido a improvisar armas con los materiales más inocuos. El bolígrafo en su mesilla no era un bolígrafo ordinario. Con un movimiento practicado durante años, el Cobra extrajo el bolígrafo y presionó un mecanismo oculto. Una aguja de metal de 10 centímetros emergió del extremo, convirtiendo el objeto inofensivo en un arma letal. El ataque fue tan rápido como preciso. La aguja penetró en la garganta del comandante, seccionando la arteria carótida. Antes de que los otros guardias pudieran reaccionar, el Cobra ya había recuperado la pistola del comandante caído. El tiroteo dentro de la celda alertó a la seguridad real del penal. Sirenas comenzaron a sonar mientras guardias legítimos acudían al sector. En menos de 5 minutos, 2 de los falsos guardias yacían muertos y el tercero, gravemente herido, había sido capturado. El Cobra sangraba por una herida de bala en el hombro, pero se mantenía consciente. «Intento de asesinato», explicó a los oficiales que aseguraron la escena. «Estos no son guardias reales. Verifican sus identidades». La confirmación llegó rápidamente. Los 4 hombres portaban credenciales falsificadas. El herido, bajo amenaza de desangrarse sin atención médica, confesó haber sido enviado por el Tiburón para eliminar al traidor que había alertado a Harfuch. Esta información llegó a García Harfuch mientras supervisaba la preparación de la operación contra los penales. «El cártel está reaccionando más rápido de lo que anticipamos», comentó a Alejandra. «Necesitamos acelerar el cronograma». «El equipo necesita al menos 24 horas más para estar listo», respondió ella. «No tenemos ese tiempo. El cártel está eliminando evidencia y testigos mientras hablamos. Iniciaremos la operación esta noche». A las 22:00 horas, 20 equipos tácticos se posicionaron discretamente cerca de los 5 penales objetivo. Cada grupo desconocía la existencia de los otros. Solo sabían que a la señal convenida debían neutralizar objetivos específicos dentro de cada instalación. «Cobra 1 a Águila Principal. Equipos en posición», informó el coronel Ramírez a través de un canal encriptado. «Águila Principal a todos los equipos», respondió Harfuch. «Inicien fase Omega». La operación comenzó con precisión milimétrica. En el Ceferezo de Sonora, agentes especiales desactivaron el sistema de seguridad e ingresaron directamente al módulo identificado como centro de operaciones del cártel. 8 guardias corruptos fueron neutralizados antes de que pudieran dar la alarma. Simultáneamente, en el penal de Puente Grande, otro equipo aseguraba documentación crucial sobre rutas de tráfico y contactos del cártel. El factor sorpresa funcionó a la perfección. En el centro penitenciario de El Hongo, sin embargo, algo salió mal. El equipo encontró resistencia armada. Un tiroteo estalló en el pasillo principal. «Águila Principal, tenemos contacto hostil en sector 3», informó el líder del equipo. «Personal penitenciario fuertemente armado. Procedan con protocolo Delta», ordenó Harfuch. «Sin prisioneros si presentan resistencia armada». La operación se transformó en un combate urbano de alta intensidad. Guardias corruptos y operadores del cártel intentaban destruir evidencia mientras resistían el avance de las fuerzas especiales. En la Ciudad de México, García Harfuch recibía actualizaciones en tiempo real. La mayoría de los objetivos habían sido asegurados, pero el costo era alto. 3 agentes muertos y 7 heridos reflejaban la ferocidad de la resistencia encontrada. «Tenemos una filtración», informó Alejandra, analizando patrones de respuesta. Los objetivos en El Hongo estaban preparados. Alguien les advirtió. Harfuch revisó mentalmente a cada persona con conocimiento de la operación. El círculo era extremadamente reducido, pero evidentemente no hermético. «El subsecretario Montero desapareció», continuó Alejandra. «Su equipo de seguridad lo perdió hace 40 minutos». Esta noticia confirmaba las sospechas. Montero no solo estaba implicado, era probablemente el enlace principal entre el gobierno y el cártel. «Activa el protocolo cazador», ordenó Harfuch. «Quiero todas las cámaras de seguridad, registros telefónicos y movimientos bancarios de Montero
en las últimas 24 horas. Mientras el cerco se cerraba sobre el subsecretario fugitivo, la operación en los penales continuaba. A medianoche, 4 de los 5 objetivos habían sido asegurados completamente. Solo el hongo presentaba resistencia persistente. «Necesitamos apoyo aéreo», solicitó el comandante en el terreno. «Negativo», respondió Harfuch. «Demasiada exposición mediática. Utilicen equipo táctico avanzado. Tienen autorización para procedimientos extremos». Lo que Harfuch no reveló por radio era que un segundo equipo se aproximaba por un túnel de mantenimiento, flanqueando a los resistentes. A las 01:30 horas, el último bastión cayó. El balance final era contundente: 47 guardias corruptos detenidos, 12 operadores del cártel abatidos en enfrentamientos y, lo más importante, toneladas de documentación incautada. «Señor, debe ver esto», informó uno de los analistas, transmitiendo imágenes desde el hongo. Las cámaras mostraban algo que nadie había anticipado: un centro de comunicaciones subterráneo con tecnología militar. El cártel no solo operaba desde los penales, había establecido verdaderos búnkeres de mando. «Esto explica su capacidad de coordinación», comentó Harfuch. «Han estado utilizando infraestructura estatal para construir su propia red de inteligencia paralela». La magnitud de la infiltración superaba las previsiones más pesimistas. No se trataba simplemente de corrupción, era una captura sistemática de instituciones clave del Estado mexicano. Mientras tanto, en un campo de aviación clandestino cerca de Cuernavaca, el subsecretario Montero aguardaba nervioso. Un jet privado calentaba motores, listo para llevarlo fuera del país. «El tiburón quiere hablar contigo», informó un hombre vestido de civil, entregándole un teléfono satelital. «¿Dónde estás?», preguntó secamente la voz al otro lado. «Esperando el transporte», respondió Montero. La operación fue comprometida. Harfuch lo sabe todo. ¿Qué tanto es todo? Nombres, cuentas, operaciones. Los 5 penales están comprometidos. Necesito salir ahora. Un silencio ominoso precedió la respuesta. «Eres un riesgo demasiado grande, Ernesto. Conoces demasiado». El subsecretario sintió un escalofrío. «Hemos trabajado juntos por 5 años. Siempre he sido leal. La lealtad se demuestra en crisis como esta. Y acabas de fallar tu prueba final». Antes de que Montero pudiera responder, sintió un dolor agudo en su espalda. El guardaespaldas que le había entregado el teléfono ahora retiraba un cuchillo de entre sus costillas. «Nada personal», susurró el asesino mientras el subsecretario se desplomaba. El cártel eliminaba cabos sueltos, preparándose para una guerra total contra el Estado mexicano. En su centro de operaciones, ajeno a la muerte de Montero, García Harfuch coordinaba la siguiente fase. Los documentos incautados revelaban la ubicación de varias propiedades vinculadas a El Tiburón. «Quiero equipos tácticos en estos 5 puntos antes del amanecer», ordenó señalando ubicaciones en un mapa digital. «El Tiburón debe estar en uno de ellos». «¿Y si no lo encontramos?», preguntó el coronel Ramírez. «Entonces presionaremos hasta que cometa un error. Todos los criminales lo hacen eventualmente». A las 04:00 horas, fuerzas especiales irrumpieron simultáneamente en 5 propiedades vinculadas al cártel. En 4 de ellas encontraron evidencia valiosa, pero ningún rastro de la cúpula criminal. La 5ª propiedad, una hacienda fortificada en las afueras de Monterrey, resultó ser mucho más que una simple residencia. Era un verdadero centro de comando. El operativo enfrentó resistencia inmediata. Francotiradores apostados en torres de vigilancia abrieron fuego contra los helicópteros de reconocimiento. Vehículos blindados protegían el perímetro. «Esto es una fortaleza», informó el comandante de la unidad. «Necesitamos artillería pesada». García Harfuch evaluó la situación. Un asalto frontal resultaría en numerosas bajas. Necesitaban otra aproximación. «¿Verificaron los planos estructurales?», preguntó a su equipo. «Afirmativo. La hacienda fue construida sobre una antigua bodega industrial. Hay túneles de ventilación que no aparecen en los registros oficiales». Esta información cambió la estrategia. Mientras un equipo mantenía la presión en el frente principal, atrayendo la atención de los defensores, un grupo de élite se infiltraría por los túneles. La operación comenzó a las 05:30 horas. El sonido de helicópteros y disparos en el perímetro
enmascaró la aproximación del equipo de infiltración. Dentro de la hacienda, el tiburón y su círculo cercano coordinaban una evacuación de emergencia. Un helicóptero esperaba en una plataforma oculta, listo para despegar, en cuanto se completara la destrucción de evidencia sensible. 10 minutos más, informó su jefe de seguridad. Estamos borrando todos los servidores. Lo que ninguno sabía era que el equipo de infiltración ya había penetrado el nivel subterráneo. Avanzaban silenciosamente, neutralizando guardias con precisión quirúrgica. A las 05:47 horas, alcanzaron la sala de control. En vez de atacar directamente, instalaron dispositivos de interferencia que bloquearon todas las comunicaciones dentro de la hacienda. El caos fue inmediato. Sin coordinación por radio, los defensores perdieron cohesión. El tiburón, incapaz de contactar con sus equipos externos, ordenó inicio inmediato de la evacuación. Objetivo principal en movimiento hacia plataforma de helicópteros, informó un agente con visor térmico. Intercepten pero manténganlo con vida, ordenó Harfuch desde el centro de mando. Lo necesitamos para desmantelar toda la organización. El enfrentamiento final ocurrió en la plataforma de despegue. El tiburón y 4 guardaespaldas se encontraron súbitamente rodeados por agentes tácticos que emergieron de puntos ocultos. Roberto Salgado queda detenido por narcotráfico, homicidio y ataques contra la seguridad nacional, anunció el comandante del equipo. En lugar de rendirse, el tiburón y sus hombres abrieron fuego. El intercambio de disparos duró apenas 20 segundos. Cuando terminó, 3 guardaespaldas y 2 agentes yacían muertos. El tiburón estaba gravemente herido pero vivo. Aseguren al objetivo y evacuen, ordenó el comandante. Repito, el pez gordo está en la red. La noticia de la captura del tiburón llegó a García Harfuch mientras el sol comenzaba a iluminar la Ciudad de México. Tras 36 horas de operaciones continuas, el golpe más contundente contra el crimen organizado en la historia reciente del país había tenido éxito. Quiero al detenido en instalaciones militares, no en ninguna dependencia policial, instruyó Harfuch. Máxima seguridad, acceso restringido. El secretario sabía que la red de corrupción era tan extensa que ni siquiera las instalaciones federales ordinarias eran seguras. Solo confiaba en un pequeño círculo de militares leales directamente al presidente. A las 10:00 horas, un helicóptero aterrizó en una base militar secreta en el Estado de México. Médicos militares estabilizaron a El Tiburón mientras agentes especiales preparaban el interrogatorio. García Harfuch llegó a mediodía. Tras 40 horas sin dormir, su determinación seguía intacta. ¿Condición del detenido?, preguntó al médico a cargo. Estable. Perdió mucha sangre, pero sobrevivirá. Está consciente y alerta. El secretario ingresó solo a la sala de interrogatorios. El tiburón, esposado a una camilla médica, lo observó con una calma inquietante. Secretario Harfuch, por fin nos conocemos personalmente. Roberto Salgado, respondió Harfuch secamente. Líder del cártel de Santa Rosa, responsable de más de 3.000 asesinatos en los últimos 5 años. El tiburón sonrió levemente. Los números oficiales siempre son conservadores. No estoy aquí para juegos. Tenemos su organización desmantelada. 5 centros de operación neutralizados. Sus contactos gubernamentales identificados o eliminados. Es cuestión de tiempo antes de que toda su estructura caiga. Impresionante, concedió el tiburón, pero ingenuo. ¿Realmente cree que lo que ha visto es toda nuestra organización? Apenas ha rozado la superficie. Harfuch mantuvo su expresión impenetrable, pero internamente procesaba esta información. Los documentos recuperados sugerían una estructura mucho más amplia de lo que habían neutralizado hasta ahora. Tenemos sus registros, conocemos sus rutas, contactos y métodos. Tiene lo que quisimos que encontrara, respondió el tiburón con irritante confianza. Piénselo, secretario. Si un grupo de reclusos pudo descubrir nuestras operaciones en el altiplano, ¿no cree que habríamos sido más cuidadosos? Era información prescindible, un sacrificio calculado. La duda se instaló en la mente de Harfuch. ¿Era posible que toda la operación hubiera sido manipulada desde el principio? ¿Que hubieran sacrificado piezas importantes para proteger algo aún mayor? Hace 12 horas activé nuestro protocolo Fénix, continuó el tiburón.
En este momento, 50 nuevas células están tomando el control de nuestras operaciones, personas que ni siquiera conocía hasta hoy. Así funciona una organización verdaderamente resiliente. Harfuch estudió al criminal buscando signos de engaño, pero la tranquilidad del tiburón sugería que no mentía. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que entienda la futilidad de sus esfuerzos y porque tengo una propuesta que podría interesarle. El secretario mantuvo silencio, permitiendo que el tiburón continuara. Hay una razón por la que el cártel de Santa Rosa ha conseguido infiltrarse tan profundamente en las instituciones. No somos simplemente criminales buscando ganancias. Somos una organización con objetivos políticos precisos. Terroristas, entonces, concluyó Harfuch. Revolucionarios, corrigió el tiburón. México ha sido controlado por las mismas élites durante siglos. Nosotros representamos un nuevo orden, uno donde el poder no se concentra en políticos corruptos que sirven a intereses extranjeros. Harfuch había escuchado discursos similares de otros criminales a lo largo de su carrera, intentos de justificar la barbarie con una capa de ideología. Sus ideales revolucionarios han costado miles de vidas inocentes, respondió con desprecio. Las revoluciones siempre tienen costos, replicó el tiburón con frialdad. Pero piense en esto. ¿Cuánta sangre ha derramado el sistema actual? ¿Cuánta pobreza, desigualdad y sufrimiento ha generado? Al menos nosotros somos honestos sobre nuestros métodos. El interrogatorio continuó por 2 horas más. El tiburón alternaba entre revelaciones parciales sobre su organización y provocaciones ideológicas. Harfuch mantuvo la compostura, extrayendo información valiosa entre las manipulaciones. Finalmente, el tiburón llegó al punto central. Usted tiene 2 opciones, secretario. Puede continuar esta guerra imposible de ganar, sacrificando más vidas de agentes y civiles. O puede unirse a nosotros. Con su posición y nuestros recursos, podríamos transformar México verdaderamente. Harfuch se levantó lentamente. Olvida una tercera opción. Desmantelar su organización, perseguir hasta el último de sus cómplices y asegurarme de que usted pase el resto de su vida en una celda tan pequeña que tendrá que elegir entre pararse o sentarse. Antes de que el tiburón pudiera responder, Harfuch abandonó la sala. Afuera, el coronel Ramírez aguardaba con nuevos reportes. Señor, hemos identificado 20 propiedades adicionales vinculadas al cártel. Y hay algo más. Encontramos servidores con información sobre operaciones políticas, financiamiento ilegal de campañas, chantaje a legisladores, planes para infiltrar candidatos en las próximas elecciones. La dimensión política de la organización criminal era más profunda de lo anticipado. No solo buscaban ganancias económicas, aspiraban a capturar el Estado completo. Quiero toda esa información analizada y clasificada inmediatamente, ordenó Harfuch. Preparen equipos para intervenir esas 20 propiedades. Señor, los equipos necesitan descanso. Llevamos más de 40 horas de operaciones continuas. No hay tiempo para descansar, coronel. Si el tiburón dice la verdad, en este momento su organización está reestructurándose. Cada hora que pasa perdemos ventaja táctica. La operación se extendió por 3 días más. Propiedades intervenidas, cuentas bancarias congeladas, operadores detenidos. Una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado. Al 4.º día, exhausto pero satisfecho, García Harfuch presentó un informe preliminar al presidente. Hemos asestado el golpe más contundente al crimen organizado en décadas. El cártel de Santa Rosa ha perdido aproximadamente el 70% de su capacidad operativa. Incautamos más de $300 millones en efectivo, propiedades y activos diversos. Desmantelamos 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas y bloqueamos 7 rutas principales de distribución. El presidente asintió con aprobación. ¿Y la infiltración en las instituciones? Hemos identificado y neutralizado a 103 funcionarios corruptos en diversos niveles del gobierno, desde guardias penitenciarios hasta generales y subsecretarios. La purga continúa. ¿Qué hay de El Tiburón? ¿Ha proporcionado información útil? Harfuch negó con la cabeza. Mantiene su postura ideológica. Intenta presentar al cártel como una organización revolucionaria con objetivos políticos. Rechazó cualquier acuerdo de colaboración. ¿Recomienda algún enfoque especial para su caso?
Juicio expedito con máximas medidas de seguridad. Este hombre es más peligroso de lo que anticipamos. Sus conexiones dentro del sistema judicial podrían intentar liberarlo. El presidente reflexionó por un momento. Hay algo más grande aquí, ¿verdad? Algo que no estamos viendo. Sí, señor presidente. La información que hemos obtenido sugiere un plan a largo plazo para infiltrar y capturar el Estado desde dentro. No estamos lidiando simplemente con narcotraficantes buscando ganancias. Esto parece una estrategia de subversión sistemática. Mientras esta conversación tenía lugar, en diversos puntos del país comenzaban a activarse las células Fénix mencionadas por El Tiburón. Grupos que ni siquiera los mandos intermedios del cártel conocían, preparados específicamente para un escenario como este. En Sinaloa, 3 jueces federales recibieron sobres con fotografías de sus familias. El mensaje era claro: cooperar o sufrir consecuencias. En Veracruz, un cargamento de armas de alto calibre ingresaba discretamente por un puerto secundario, supervisado por oficiales de aduanas previamente corrompidos. En la Ciudad de México, un equipo especialista en sistemas informáticos se preparaba para lanzar el mayor ataque cibernético contra instituciones gubernamentales en la historia del país. La guerra apenas comenzaba. Ajeno a estos movimientos, García Harfuch regresaba a su oficina cuando Alejandra lo interceptó con noticias urgentes. Señor, el Cobra solicita comunicación inmediata. Dice tener información crítica que no puede esperar. Harfuch activó una videollamada segura. El rostro de El Cobra apareció en la pantalla, visiblemente preocupado. Secretario, hemos interceptado comunicaciones dentro del penal. El Tiburón no es el verdadero líder del cártel. Esta revelación detuvo a Harfuch en seco. Explícate. Siempre ha sido una fachada. El cerebro real de la organización es alguien dentro del gobierno, alguien con acceso a los más altos niveles de seguridad nacional. ¿Tienes un nombre? El Cobra miró a ambos lados, asegurándose de no ser escuchado. Solo un apellido: Valenzuela. Harfuch sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fernando Valenzuela era el asesor principal del presidente en materia de seguridad nacional, un hombre respetado con 30 años de carrera intachable. Necesito evidencia concreta, no rumores de pasillo. La tendrá, aseguró el Cobra. El profesor está descifrando una serie de correos electrónicos encriptados que encontramos en los servidores del módulo F. Según los fragmentos que hemos podido leer, Valenzuela ha dirigido toda la operación desde hace una década. Si esta información era correcta, enfrentaban una crisis de seguridad nacional sin precedentes. Un traidor en el círculo más íntimo del poder ejecutivo. Mantengan absoluta discreción. Envíen la información en cuanto la tengan confirmada. No confíen en nadie más. La llamada terminó, dejando a Harfuch con una sensación de vértigo. Había enfrentado carteles, terroristas y criminales de toda índole durante su carrera, pero nunca algo de esta magnitud. Esa misma noche, mientras revisaba los reportes de las últimas operaciones, su teléfono personal sonó. Un número desconocido. Diga, respondió con cautela. Secretario Harfuch. Sé que no me conoce, pero trabajo en la oficina de Valenzuela. Tengo información que necesita ver inmediatamente. La voz femenina sonaba genuinamente asustada. ¿Quién es usted? Mi nombre es Carmen Ortiz. Soy analista de inteligencia. Encontré algo mientras clasificaba documentos confidenciales. Algo sobre usted. ¿Sobre mí? Un plan para eliminarlo. Está programado para esta noche. Antes de que pudiera obtener más detalles, la llamada se cortó abruptamente. Harfuch no perdió tiempo. Activó los protocolos de emergencia, cambió inmediatamente su ubicación y alertó a su equipo de mayor confianza. Una hora después, un explosivo detonaba en el vehículo blindado que debía transportarlo a su residencia. 3 agentes de seguridad murieron instantáneamente. El atentado confirmaba la filtración. Alguien en los más altos niveles de gobierno quería eliminarlo. La cacería había comenzado, pero esta vez García Harfuch era la presa. En un búnker secreto bajo la ciudad, rodeado solo de personas en quienes confiaba absolutamente, el secretario estableció un centro de operaciones alternativo. El mensaje enviado por los presos había desencadenado una reacción en cadena que amenazaba con desestabilizar a todo el país. Durante las siguientes 72 horas,
Harfuch orquestó la operación más audaz y arriesgada de su carrera. Utilizando únicamente canales seguros y equipos no oficiales, recopiló evidencia, interceptó comunicaciones y construyó un caso irrefutable contra Valenzuela. El profesor, desde su celda en el altiplano, proporcionó la clave final: documentos digitales que vinculaban directamente a Valenzuela con operaciones del cártel durante una década, transferencias millonarias, órdenes directas de ejecuciones y, lo más grave, un plan detallado para infiltrar y controlar las principales instituciones del Estado. Con evidencia en mano, Harfuch solicitó una reunión privada con el presidente, eludiendo todos los canales oficiales. La sorpresa del mandatario fue absoluta cuando, a las 3 de la madrugada, el secretario de Seguridad apareció en su residencia privada, escoltado por un equipo de élite. «Señor presidente, tenemos un problema de seguridad nacional que requiere acción inmediata», explicó Harfuch, presentando la evidencia recopilada. Durante 2 horas, el presidente revisó documentos, grabaciones y registros financieros que implicaban a su asesor más cercano en la mayor conspiración criminal en la historia moderna de México. «Si esto es cierto, estamos ante una traición sin precedentes», murmuró el presidente, visiblemente impactado. «Es cierto, señor, y debemos actuar ahora, antes de que Valenzuela sospeche que lo hemos descubierto». La operación para capturar a Valenzuela se ejecutó al amanecer. Fuerzas especiales irrumpieron simultáneamente en sus 3 residencias. Para sorpresa de todos, el asesor presidencial no opuso resistencia. Cuando los agentes entraron a su estudio, lo encontraron sentado tranquilamente, como si los estuviera esperando. «Tardaron más de lo que anticipé», fue su único comentario mientras lo esposaban. 2 semanas después, México entero observaba atónito la conferencia de prensa donde García Harfuch revelaba los detalles de la operación. La magnitud de la infiltración criminal en las instituciones del Estado, la conspiración para capturar el poder político desde dentro y el papel central de Valenzuela como arquitecto del plan. Esta operación no habría sido posible sin la valentía de un grupo de reclusos que arriesgaron sus vidas para enviar un mensaje, reconoció públicamente el secretario. Hombres que, a pesar de sus propios errores, eligieron ponerse del lado correcto de la historia en un momento crucial. Como resultado de sus acciones, el Cobra, el profesor y los demás reclusos implicados recibieron conmutaciones parciales de sus condenas y fueron trasladados a instalaciones de mediana seguridad. Para García Harfuch, el mensaje de los presos representó el inicio de la mayor crisis y el mayor triunfo de su carrera, un recordatorio de que, a veces, la justicia y la verdad pueden surgir de los lugares más inesperados. Y mientras México comenzaba el doloroso proceso de purgar sus instituciones, una nueva era de transparencia y rendición de cuentas parecía posible. Una era forjada, irónicamente, gracias al impactante mensaje que unos presos enviaron a Omar García Harfuch en vivo ante los ojos de toda la nación.